Bienvenidos a todos, estamos hoy en Hechos capítulo 5. Pero un hombre que se llamaba Ananías junto con Zafira su mujer vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió, así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que Ananías y Zafira, una pareja, ellos mintieron al Espíritu Santo de Dios porque pretendieron dar todo el dinero que recibieron vendiendo el terreno, pero en verdad solamente dieron una parte, porque una parte sustrajeron del dinero y se lo quedaron con sí mismo. Subtrajeron una parte del dinero recibido del terreno, se lo quedaron con sí mismo y solamente dieron una parte a los apóstoles y les dijeron: eso es el dinero que recibimos del terreno. Así lo entiendo, así mintieron ellos al Espíritu Santo. En versículo 3 dice que mintieron al Espíritu Santo, y en versículo 4 dice: no les has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos también que el Espíritu Santo es Dios. Servimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en Hechos 5 vimos que el Espíritu Santo también es Dios, porque en versículo 3 dice Pedro que han mentido al Espíritu Santo, y en versículo 4 dice que no han mentido a los hombres, sino a Dios. Han mentido a Dios. Cuando uno miente al Espíritu Santo, miente a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Así que las mentiras son muy malas y a Dios no les gustan las mentiras. Si tú mientes en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y acércate a Jesús para que Él para que Él borre tus pecados. Él murió en la cruz también por las mentiras. Pero aquí vemos que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y tenían que morirse, porque ellos dijeron: esto es todo el dinero que recibimos del terreno, pero no fue todo el dinero, porque quedaron una parte para sí mismos. Y dice en versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió: sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido, y ellos te sacarán también a ti. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Aquí vemos, Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles, dijeron que dieron todo el dinero que recibieron del terreno que vendieron, pero en verdad, en realidad, solamente dieron una parte a los apóstoles. Y pasó que tanto Ananías como Zafira, su esposa, tenían que morirse porque han engañado, han mentido, han mentido al Espíritu Santo de Dios. Y todos se llenaron con mucho miedo, porque sabes, Dios es un Dios santo y Él no permite que vives una vida
Una vida mentirosa, una vida que se aleja de Dios y no permite que uno miente a los apóstoles, a los hermanos. Eso es un gran pecado. Hay que arrepentirse. Si uno hace esto, arrepiéntete. También para ti Jesús murió en la cruz. También por los mentirosos Jesús murió en la cruz para que tú puedas tener salvación en Cristo. Mira, yo no soy mejor que tú. Yo también caí. Soy peor, ¿sabes? Yo pequé contra mi Dios, pero Dios me ha enseñado su gracia. Mi Dios murió por mí en la cruz. Y gracias a Dios me dio este espacio para arrepentirme de mis pecados y creer en el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz. Y ahora soy salvo y no quiero mentir a Dios más. Ya no. Y ahora sigo a Dios. Ahora mi vida pasada se acabó. Ahora le sigo a Cristo. Ahora soy hijo de Dios. Pero si tú todavía no le conoces a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. El reino de Dios está cerca. Jesús te quiere perdonar. No quiere que nada se pierda en este mundo, porque Jesús murió por ti en la cruz. Dio su sangre por ti. Vamos a continuar. Versículo 12 dice: Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Dice ahí que Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo y por medio de los apóstoles. Y dice, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Sin falta, los apóstoles, los discípulos se reunían sin falta. Eso también debemos de hacer, reunirnos sin falta, no dejar reuniones tampoco, ¿sabes? Está importante. Vivimos en los últimos tiempos, es una lucha espiritual. Tenemos que agregarnos con los hermanos, orar juntos en el nombre de Jesús. Continuemos, versículo 13. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Gloria a Dios. Versículo 14. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Imagínate, en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, imagínate, solamente su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades y vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Dios obró con señales en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Gloria a Dios. Mira, vimos aquí que estaban llenos de celos los sacerdotes y pusieron a Pedro en la cárcel. Los apóstoles, sí, dice en versículo 18. Y apareció un ángel del Señor, abrió la puerta y ¿qué dijo? Dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Gloria a Dios. Continuemos. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Gracias a Dios. Nos acordamos que en el capítulo 4 impidieron los sacerdotes a Pedro y Juan a hablar sobre Jesús, pero ellos dijeron:
tenemos que obedecer a Dios más. Y así que también cuando este ángel vino, en el capítulo 5, ellos también obedecieron a lo que dijo el ángel y predicaron el evangelio. Leemos en el versículo 21. Luego de huir esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Eso debemos de hacer, continuar predicando la palabra de Dios, pase lo que pase. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allí adentro no había nadie. No había nadie en la cárcel porque el ángel liberó a los apóstoles. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Mira, los sacerdotes se asombraron. ¿Cómo puede ser? Metimos a los apóstoles en la cárcel y ahora no están. Y viene alguno y dice: los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Gloria a Dios. Continuamos, versículo 26. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De este somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Ahí los apóstoles predicaron una vez más a los sacerdotes. Ya lo vimos en el capítulo 4. Una vez más, ahora predican a los sacerdotes que los pusieron en la cárcel, que fueron ellos que crucificaron a Jesús. Y que este Jesús es el Hijo de Dios. Que Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y recibir el perdón de nuestros pecados. Si tú todavía no te arrepentiste de tus pecados y sigues en pecado, también esta prédica es para ti. Arrepiéntete. Jesús es real. Dios mandó a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, para que tú puedas ser salvo. Arrepiéntete y recibe el perdón para que no te pierdas en este mundo, sino que recibas la vida eterna, la gracia y el perdón de Jesucristo. Y dicen los apóstoles: de esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. ¿A quién le ha enviado Dios el Espíritu Santo? A quienes lo obedecen, dice la palabra en el versículo 32. Es muy importante. A los que son rebeldes, Dios no ha dado su Espíritu Santo.
pero a los que se arrepintieron, a los que obedecen a la palabra de Dios, ahí está, la Biblia, a ellos Dios ha dado su Espíritu Santo. Gracias a Dios, nueva creación somos los que creen en el nombre de Jesús. Ahora continuamos, versículo 33. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es Dios, no lo pondrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Aquí vemos el consejo de Gamaliel. Él dijo: no maten a los apóstoles, porque si esta obra es de Dios, no pueden destruir a esta obra. Déjenlos entonces. Porque dijo Gamaliel, si ellos no son de Dios, se van a dispersar. Y vimos lo que pasa en versículo 38. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Tenemos que leer esto muy atentamente. Dice en versículo 41, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Sabes, cuando tú sufres por causa del nombre de Jesús, puedes ser feliz porque has sido digno de sufrir por causa del nombre de Jesús. Es gracia si uno puede sufrir por causa de Jesucristo. Solamente en el Espíritu Santo podamos entender esto. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesucristo. Ellos fueron azotados, sufrieron. También fueron metidos en la cárcel, pero ellos se alegraron en el Espíritu, salieron con alegría, felices, porque han sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Y dice que todos los días, ¿cuántos días? Todos los días. No dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Todos los días. Entonces, lunes a domingo, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Eso también deseo por mi vida, todos los días anunciar las buenas noticias de Jesús. Así debemos de predicar. Ahora vamos a echar una vista más en capítulo 4, donde también ya leímos que los apóstoles estaban enfrente del sumo sacerdote, de los escribas, y aquí dice en versículo 18,
Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Ahí fue la primera vez que Pedro y Juan dijeron: tenemos que obedecer a Dios más que al hombre. No podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de la salvación en Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que murió en la cruz para tomar todos los pecados en esta cruz, y todo el que cree es salvo, que Él resucitó. Y en el capítulo 5, una vez más, están los apóstoles ahora enfrente de los escribas y sacerdotes. Y también leímos en el versículo 40 que los azotaron y advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero lo que vimos es en versículo 42 que todos los días ellos continuaban a enseñar en el templo. No podían obedecer, entre comillas, a los hombres, sino que tenían que obedecer a Dios. Y también dice en versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si alguien en tu vida te dice algo en contra de la palabra de Dios, y también si sea de la propia familia, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias a Dios, hoy leímos el capítulo 5, Hechos 5. Leímos la historia de Ananías y Zafira que mintieron al Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Ananías y Zafira que mintieron a Dios tenían que morirse. También leímos que Dios hacía muchas señales y hasta querían que los enfermos solamente pasaban por la sombra de Pedro. Siempre tenemos que saber, ninguna fuerza sale de Pedro por su fuerza propia. Siempre tenemos que saber que es Cristo Jesús que sana, es Cristo Jesús de Nazaret. Eso también Pedro dijo: no hay ningún hombre al que puedes orar, no hagas esto, no hay ningún hombre o alguna estatua a la que puedes orar. Eso está mal, eso es pecado. Solamente Jesús tiene la fuerza, solamente Jesús es digno, solamente a Jesús nos postramos y le alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Y también vimos que Juan y Pedro fueron perseguidos, que fueron metidos en la cárcel, pero un ángel abrió la cárcel y continuaron a enseñar en el templo, y buscaron los sacerdotes en la cárcel a los apóstoles, pero no los encontraron porque ya estaban predicando en el templo. Y después los metieron una vez más en su consejo, en su consejo, y querían interrogarles, y dijeron Pedro y los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Testificaron una vez más que fueron ellos que crucificaron a Jesús y que Jesús resucitó para que nos arrepintamos y creamos y recibamos la vida eterna en el nombre de Jesús. Azotaron a los apóstoles entonces, y los apóstoles con alegría salieron del concilio porque han sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre, y todos los días, dice la palabra de Dios, enseñaban y anunciaban en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios nos dé las fuerzas para predicar su nombre. Jesús, gracias por este día, gracias por tu palabra,
Pedimos perdón, Señor, por los pecados nuestros y perdonamos a nuestro prójimo también. Te rogamos hoy en este día que tú nos hagas hombres y mujeres llenados con el Espíritu Santo para predicar tu palabra sin temor, con alegría, y que podamos ser considerados dignos de sufrir por tu nombre, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. Señor Jesús, gracias. Amén.